En mayo de 1998 apareció un cadáver cerca de la localidad de Viladecans. Era próximo a una de las salidas de la autovía A7 y el cadáver estaba bastante esparcido por toda la zona debido a la acción depredadora de los animales que por allí había, fundamentalmente ratas. Este cuerpo fue recogido con sumo cuidado y se envió a la Comisaría General de Policía Científica. ¿Qué querían cuando enviaron este cuerpo? ¿Qué querían que se hiciera con ese cuerpo? Fundamentalmente la labor que siempre ha tenido Policía Científica, identificarlo. ¿Y cómo se puede identificar un cadáver totalmente esqueletizado? Pues, aunque parezca increíble, en un esqueleto podemos determinar el sexo, la edad, la estatura. Si es una mujer, incluso si ha tenido uno o varios partos vía vaginal. Podemos determinar si ha tenido patologías en su infancia, una mala alimentación, si ha tenido una fractura, ha tenido un accidente que le ha provocado una importante fractura que ha dado lugar a una intervención quirúrgica, etcétera, etcétera. Luego, los huesos, a partir de los huesos, se pudieron obtener muchos datos de esta persona. Tenía unas características craniométricas compatibles con un mestizo, es decir, rasgos negroides y caucasoides, lo que nos hacía pensar que pudiera tratarse de una mujer sudamericana. Todos estos datos sirvieron para que los investigadores de homicidios de Barcelona empezaran un rastreo por la zona de aquellas mujeres de una edad comprendida entre 30 y 35 años que hubieran desaparecido en un plazo de tiempo más o menos elevado. Calculábamos aproximadamente como un año. Fue una labor ardua que duró varios meses y al final, aproximadamente en el mes de noviembre de 1998, logró determinarse a quién pertenecía este esqueleto. Pertenecía a una muchacha de 32 años, sudamericana de origen colombiano, que tenía 2 hijos. Los datos que se pudieron obtener de esta muchacha es que faltaba de su domicilio desde el 5 de octubre de 1997. Es decir, nos estamos remontando a hace 22 años. Esa noche llamaron al timbre de su casa. Estaban sus 2 hijos y sus padres, y ella bajó porque quien estaba reclamándola era un exnovio que ella había tenido y al que había dejado porque era especialmente celoso. Le iba a entregar el pasaporte, que se lo había retenido como una medida de fuerza para que volviera con él. Sin embargo, no volvió a saberse más de esta muchacha. La vieron discutir con él, la vieron subirse en su coche y desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. Desgraciadamente, su cadáver apareció 10 meses después en un lugar lleno de ratas que además habían interactuado con el cadáver y habían ayudado a la esqueletización del mismo. ¿Terminó ahí nuestra función? En un principio sí, habíamos conseguido identificarla, pudimos devolver el cuerpo a su familia. ¿Había terminado aquí la labor policial con la identificación del cadáver? No, ahora había que detener a la persona que había provocado la muerte de esta mujer. ¿Quién podía ser? Este hombre, cuya desaparición, curiosamente, había denunciado su madre el día 6 de octubre, había tomado un vuelo en dirección a Nueva York con un pasaporte falso. ¿Cómo fue posible que falsificara el documento, el pasaporte? En realidad no lo falsificó, lo único que hizo fue que su primer apellido parecía un nombre y él lo utilizó como nombre, y su segundo apellido lo hizo constar como si fuera el primer apellido. De esta manera pudo desaparecer de España y marcharse a Estados Unidos. Aunque en un principio fue localizado por el FBI, el retraso a la hora de que judicialmente se emitiera una orden internacional de busca y captura hizo que se perdiera en un momento su pista. ¿Qué hizo la policía durante todo este tiempo? Bueno, aunque puedan pensar y aunque a veces la gente diga la policía se olvida de los casos si no son mediáticos, eso es una
y realidad, porque la policía, sea un caso mediático, sea un inmigrante ilegal, sea una mujer, sea un niño, sea quien sea, y aunque no tenga la relevancia de salir en la televisión o en los medios de comunicación, continúa trabajando. Nunca da un caso por cerrado hasta que o bien el caso prescribe o bien se consigue poner al delincuente en manos de la justicia para que ésta actúe. Y efectivamente, la policía consiguió que se emitiera una orden internacional de búsqueda y captura para esta persona. Es cierto que en el año 2017 se pusieron en contacto con el juzgado que había llevado en primera instancia la desaparición de esta mujer. Consiguieron reactivar la orden de búsqueda y captura. En realidad, en el juzgado pensaron que ya le habían capturado e iniciaron todos los trámites, lo que hizo que las autoridades norteamericanas detuvieran a este individuo. ¿Y cómo lo detuvieron? Si estaba con un pasaporte falso y en España, o estaba con unos datos falsos, y en España no se sabía con qué identidad había huido. Pues este individuo, 5 años antes, había sido detenido por la policía orinando en la calle. Lo que aquí hubiera sido un delito mínimo, incluso no hubiera sido delito, en Estados Unidos provocó que a este individuo se le tomaran las huellas y se le tomara una muestra de ADN. Cuando se volvió a reactivar esta orden de búsqueda y captura, inmediatamente los norteamericanos, cruzando datos, encontraron quién era y fueron a detenerlo. Influyó una cosa, que el actual presidente de Estados Unidos había dado orden de que los inmigrantes ilegales fueran detenidos y deportados a su país. En este caso era un inmigrante ilegal y además pesaba una orden internacional contra él, con lo cual lo detuvieron y en Estados Unidos tuvo su momento de gloria. Lo detuvieron en Nueva York y salió en las noticias porque era el inmigrante número 100 al que habían detenido y que iban a deportar. En este caso lo deportaron a España y en verano del año 2017 llegó a nuestro país y fue encarcelado. Y aquí comienza la última parte de esta historia. La policía cumplió con su trabajo, que era identificar y detener a la persona que supuestamente había agredido o había hecho desaparecer a esta muchacha. Se le acusó de asesinato con alevosía y con ensañamiento. Se pudo comprobar que había una dislocación entre la quinta y sexta vértebra cervical. ¿Eso qué quiere decir? Que se había girado parte de una estructura sobre la otra, dando lugar a que la médula espinal se viera comprometida. ¿Y eso qué suponía? Eso indicaba que en un momento determinado esta muchacha dejó de tener movimiento, dejó de tener sensibilidad desde el cuello hacia abajo, es decir, había sufrido una tetraplegia. Pero no solamente se evidenciaron estas lesiones, sino que se vieron que había arrancamiento óseo en la parte posterior de la sexta vértebra y de la quinta vértebra cervicales. Y eso había hecho que el instrumento, un instrumento incisopunzante, que eso había hecho, vuelvo a repetir, que este instrumento penetrara en el interior de la médula espinal. Luego, no solamente había sido el dislocamiento que se había producido a nivel de las dos vértebras, sino que el cuchillo o el arma había cortado parte de la médula espinal. Luego, si no había sido por un método, por el otro método se había provocado una tetraplegia en esta mujer. Además de estas lesiones que he descrito, se detectó otra lesión entre la cuarta y la quinta costilla, que hubiera interesado, es decir, hubiera penetrado en el pulmón y que le hubiera provocado no solamente una sensación de asfixia, sino una hemorragia que al final hubiera terminado produciéndole la muerte. No sabemos cuál fue el orden en el que se produjeron estas lesiones, pero desde luego cualquiera de ellas eran incompatibles con la vida, es decir, en el orden que se hubiera producido le hubieran terminado provocando la muerte. Como además el número de lesiones que se produjo fueron lesiones importantes y además con solo una hubiera sido suficiente para producirle la muerte, al haberse producido varias,
al haberse producido varias tan intensas, la Fiscalía consideró que se había producido un ensañamiento. Todas estas lesiones que se describieron fueron entendidas perfectamente por el jurado popular, que fue el encargado de dar el veredicto. Este jurado, después de 48 horas y por unanimidad, determinó que era culpable de asesinato con alevosía y además de ensañamiento. Se hizo justicia 20 años después por la muerte de una muchacha de 32 años que no pudo ver crecer a sus hijos, que no pudo abrazarlos, y a unos niños que no pudieron vivir con su madre y que supieron que había sufrido una de las muertes más horrorosas en un lugar, en un descampado, totalmente sola y abandonada. Se hizo justicia a un asesino que vivió durante ese tiempo en otro país con nombre falso, pero que pudo disfrutar de los placeres de la vida que le fueron negados a su víctima, cuya única culpa fue enamorarse de un maltratador y pretender dejarlo, algo que éste no quiso aceptar.